El infierno, el Averno, la casa de Tami, o simplemente llamado el Reino Oscuro, es la principal fuerza antagónica en la franquicia de Doom, y quizás más allá. Y como tal, posee su propia fuerza militar en forma de las huestes del infierno. Los demonios, o también llamados minusvivos, una fuerza conquistadora interdimensional enfrascada en una guerra eterna en contra de toda forma de vida no caótica, conformada por criaturas de pesadilla deseosas de sangre, que siguen fiel y ciegamente a su máximo líder, el innombrable. De no ser por la aparición y nacimiento del Doom Slayer, la galaxia, que diga, toda vida en el universo y cuantos más puedas imaginar, habrían desaparecido hace mucho tiempo. Seres implacables alimentados por las almas de sus víctimas, y una vendetta directa contra el creador del multiverso. Con este video, abarcaré no solo el origen del infierno, sino también hablaré de los demonios, que conforman el ejército demoníaco en su mayoría, y quizás hable un poquito de sus líderes anteriores. Con esto dicho, empecemos con, ¿de dónde salieron? Para poder tener una idea de dónde y cómo estas garrapatas chupaalmas de 3 metros nacieron, tenemos que volver al origen del universo prácticamente. El Dios creador, el Padre, luego de crear la totalidad del universo y sus dimensiones, y de paso crear a los Makers junto con su mundo natal, crearía a Dabot, un dios en todo el sentido de la palabra, para que se encargara de resguardar, liderar, y guiar a una de sus creaciones más recientes, la dimensión de Hedak. Con el tiempo, Dabot logró guiar de forma exitosa a su nuevo pueblo hasta alcanzar la perfección que el padre tanto quería. Dabot con el tiempo, empezó a considerar injusto que su pueblo, al ser la civilización perfecta, no fuese inmortal, a diferencia de la primera creación del padre, siendo los Makers. Con ese pensamiento, este último, tanto como su pueblo, se desviaron por el camino del descubrimiento de la inmortalidad a cualquier precio que sea necesario pagar. Y como imaginarán, digamos que no terminó muy bien. Por esto mismo, el padre sellaría a Heka de las demás dimensiones, más que nada por el miedo a que Dabot eventualmente podría poner en peligro a toda la creación, lo que consiguiente llevaría al antes dicho a convertir a su mundo perfecto, en lo que coloquialmente conocemos como, el infierno. Y si esto no era lo suficientemente malo, con el tiempo, el infierno encontró la manera de propagarse y expandirse por varios reinos, acabando con civilizaciones enteras para siempre, mientras el recién nombrado Señor Oscuro terminaría matando a los demás dioses de esas dimensiones, absorbiendo sus energías primordiales para potenciarse aún más. La cosa se fue tan de manos, que el propio padre, descendió hasta el mismo infierno para encarar y acabar con el Señor Oscuro de una vez por todas. ¿Lo logró? Sí, y de paso le arrancó su esencia primeval, vaya a saber tú qué es eso, y la atrapó en un orbe de energía vital, y así terminando con el reinado de Dabot por un tiempo, dejando al infierno sin la guía de un gobernante. Pero a pesar que la mano derecha del creador le rogó con su vida que el creador acabara con Dabot, el padre no pudo, ya que, en el fondo, aún amaba a su primogénito. Lamento los errores que cometí. Siempre vas a ser mi muchacho. Por lo tanto, dejó el orbe de vida de Dabot en la tumba de las almas, que se encuentra en el santuario de Ingmour, en el único pedazo de Hecate que no había sido destruido. Pero mientras estuvo encerrado en esa esfera, susurró mentiras sobre el creador a sus fieles seguidores por milenios, generando la discordia y el caos por todo el universo, y esperando a que quizás, algún incrédulo deseoso de recuperar su inmortalidad lo libere para terminar con lo que empezó. Con esto dicho, creo que se darán una idea que los demonios, o minusvivos que vemos a lo largo de, prácticamente todos los juegos principales de Doom, son los antiguos habitantes de Hedak corrompidos por su búsqueda de la inmortalidad conseguida a partir de la energía Argent, y de las constantes conquistas de Dabot ante los demás dioses. El infierno, antes llamado Hedak, es para opciones prácticas, una dimensión viviente. Esta última tiene como objetivo primordial, el estar constantemente expandiéndose y absorbiendo tanto otros mundos como dimensiones. Más que nada, para poder convertirse en la propia existencia en sí, lo único existente en toda la realidad, el uno con todo. Ya que en el multiverso Doom, por llamarlo de alguna forma, es finito, y en algún momento se acabarán las dimensiones, y solo quedará el infierno como el todo absoluto. El caos en toda su extensión infinita. ¡Qué loco, no! Esto se puede ver de alguna forma reflejado en Doom 3, no es que sea del mismo universo que el de la línea principal, sino que es el mismo infierno filtrándose a ese universo, mientras poco a poco lo consume y lo acopla a su propio ecosistema galáctico. Aunque eso es harina de otro costal y me estoy desviando.
Pero hablando del ecosistema, este normalmente se constituye de estructuras de piedra que asemejan a monasterios o templos gigantes, algunos están a pie de lava, literalmente, siendo bastante similares a las representaciones bíblicas del infierno comúnmente hablado, y otras estructuras que se encuentran flotando gracias a la energía argent que fluye debajo de esta, incluso teniendo un bioma en forma de los nidos sangrientos o las excrescencias infernales, que permiten abrir portales hacia el infierno, desgarrando el tejido del espacio y el tiempo. Además de parajes infernales desérticos y otros sectores más, el infierno, al igual que un universo normal, posee diferentes ecosistemas variopintos, que de forma directa terminan afectando a los demonios que habitan aquellas zonas, como el reino de los titanes, el abismo ardiente, Golgotak, y la gran estepa del infierno. Aunque eso no impide la creación de ciudadelas y fábricas demoníacas dentro de ellas, como es el caso más obvio, Necrabol, la mega fábrica destiladora de almas de la Maker. Aunque es en realidad un matadero gigante glorificado. Y hablando de jerarquías, al ya no tener ninguna guía de su amo, ¡chao, concha tu madre! un grupo de dioses demonios barra archidemonios, descendientes de las sangres desencadenadas, crearían una jerarquía demoníaca para así poder mantener medianamente un cierto orden en el infierno, siguiendo siempre la voluntad de Davot. Por increíble que eso se oiga, esta organización, si se le puede llamar así, sería llamada la Orden de los Seis. No hay mucha información sobre ellos, solo se sabe que pertenecían a 6 clases diferentes de demonios de alto rango, que se dividían los sectores del infierno a cada uno para que aceleraran la expansión del mismo, como Erebus, la gran serpiente, Calibat el juez ciego, y quizás en el mejor de los casos la madre de los demonios y su hermana de Dune 64, que posiblemente pertenecían a una misma orden, aunque la mayor parte de los que nombré están muertos. Pero de aquí en adelante no hay mucho de dónde agarrar. Eso sí, mantuvieron el infierno en constante movimiento y orden, además de que posiblemente uno de ellos o incluso uno de los que desconocemos haya sido el que firmaría tratos en silencio con los Maikos y los sacerdotes durante el tiempo antes y después de que el Slayer cayera en coma inducido. Eso ya queda a su criterio. Algo que me gustaría comentar, es su forma de conquista. Cada que el infierno pone su mirada en una dimensión entera, empieza primero corrompiendo de forma pasiva a la especie más poderosa o tecnológicamente más avanzada para que les permita abrir portales hacia el infierno. Ya con eso hecho, empieza las que se podrían llamar campañas infernales, en las que primero, lanzando oleadas de energía argent por varios sectores en donde se haya creado una brecha espacio-temporal, corrompiendo a la población subsecuente y alimentándose de las almas de los pobres bastardos no corrompidos. Como consiguiente, y luego de que empiecen a aparecer las primeras camadas de poseídos, lanzar demonios de bajo rango en manadas, para que empiecen a limpiar y pavimentar la creación de los supernidos sangrientos, que permitirán una mayor conexión con el infierno. Si el mundo, o mundos empiezan a ejercer resistencia a la primera oleada, mandar a los demonios de mayor rango de forma progresiva hasta subyugar todas sus fuerzas. Y cuando cada planeta haya sido corrompido por las fuerzas infernales, generar un agujero negro el cual se trague el universo al por completo, así pudiendo acoplarlos a la cosmología del infierno como una parte de él. En pocas palabras, el infierno de forma literal, se come universos de forma progresiva. Siendo esto una forma poética de venganza que dejó impregnado el propio Davot en Hecate para vengarse del padre, acabando con todas sus creaciones, solo para que quede el infierno como el único en pie. Aterrador, ¿no? Para lograr lo antes dicho, no solo se requiere un enorme poder, sino también súbditos capaces de llevarlo a cabo, ya que es sabido que donde hay conquista, siempre habrá quienes se resistan a ella. Por ende, Davot al inicio, y el infierno posteriormente, crearía una variedad de huestes de diferentes demonios, y aprovecharía la energía argent para crear otras unidades de apoyo, como también una fauna que terminaría ayudando a acelerar las cosas. Para ello, dividí en 3 categorías diferentes a todos los enemigos de las 2 entregas más recientes de Doom. ¿Qué tal si comenzamos? Los poseídos o corrompidos, seres vivos, o humanos en este caso, que fueron expuestos o resucitados gracias a las energías del infierno, más pareciendo marionetas de carne para los demonios que otra cosa, con ligeros atisbos de conciencia dependiendo el caso. Zombies. Humanos que cedieron de forma voluntaria a las palabras del infierno y que fueron reanimados por la energía argent, trayéndolos a la vida, aunque con muchas consecuencias. Primero y principal, ya no poseen un alma, debido a que ésta está siendo usada, o para mantener activo a Necrabol, o como tratamiento de belleza para los Makers como si de crema humectante se tratara. Son los más abundantes de encontrar en cualquier zona irradiada de energía demoníaca, aunque extremadamente débiles.
carecen de fuerza, poseen capacidades motoras limitadas, y son realmente frágiles como para representar una amenaza. Además de que sus facultades mentales están por los suelos, siendo la única razón por la que se mueven, es por un instinto básico de atacar. Son la definición de carne de cañón, y a menos que te ataquen varios a la vez, difícilmente serán una amenaza. Su apariencia es la de una persona demacrada y lampiña con ojos negros y pupilas naranjas, aparte de tener un pentagrama en su frente. También poseen una variante siendo estos los chillones. Son antiguos adoradores humanos de Raltabatum, siendo muchísimo más antiguos que los zombies que atacaron la Tierra, con una cualidad nacida de su odio y frustración al ser torturados por milenios, que al morir pegarán un grito el cual volverá momentáneamente más poderosos a los demonios más cercanos. Poseídos. Vistos únicamente durante el evento de los laboratorios Lázaro, luego de que Olivia Pitts activara el portal al infierno. Son parecidos a los zombies, pero con diferencias notorias. Estas criaturas nacieron cuando los trabajadores de la UAC de Marte fueron expuestos a las ondas irradiadas de la energía Argent propagadas por todas las instalaciones. Aunque una parte de los trabajadores murieron, otros lograron sobrevivir, aunque con la desgracia de mutar lenta y progresivamente por meses, en horrendas abominaciones sedientas de carne, que no dudarán en atacar a cualquier cosa que se mueva. Se diferencian de los zombies más que nada en apariencia y comportamiento, siendo los poseídos más mutantes sin voluntad, que cadáveres reanimados en descomposición, teniendo un odio territorial contra cualquier criatura viviente que tengan cerca de ellos, más como el de un animal hacia un depredador, pero si son aislados en zonas en las que se encuentren totalmente solos o con otro poseído, entrarán en un estado de sueño por períodos prolongados de tiempo, siempre parados e inertes ante cualquier acción. Como dije, aunque no conservan facultades mentales, gracias a una posible conexión psíquica que poseen con algún demonio, son lo suficientemente capaces como para juntarse en grupos pequeños, arrastrar cadáveres y empezar a hacer rituales con la finalidad de crear nidos sangrientos. Sin mencionar que el proceso de transformación es más doloroso en este caso, actuando más como un cáncer que empieza a joderte tu sistema desde adentro hacia afuera. Su aspecto es el de criaturas humanoides de extremidades algo alargadas, dejando más en evidencia cómo sus ropas se fusionan con su carne, además del enorme agujero en sus cabezas que sepa tú para qué lo tienen. Para los demonios, no son más que marionetas sin voluntad, o simplemente abono para los nidos sangrientos. Un detalle curioso es que debido a la exposición a la energía Argent, algunos elementos en la anatomía humana de los infectados empezaron a derretirse y volverse a juntar entre sí, en un proceso de fusionismo, lo que dio paso a cosas como los soldadores poseídos. Sujetos que trabajaban usando tanques de acetileno o materiales explosivos, que ahora están incrustados en él, siendo más bombas con piernas que otra cosa. Posiblemente los más desafortunados del evento Lázaro. También poseen una variante, siendo esto los renuentes. Son los restos de otras civilizaciones absorbidas por el infierno, convertidos en esclavos, adoradores de santuarios, mano de obra para demonios de nivel superior, o simplemente como carne de cañón para combatir en el infierno. En síntesis. Eres mi perra explotable #1. Gracias, Donkey. Esto es lo que pasa cuando un poseído pasa demasiado tiempo en el infierno. Su apariencia ya es la de un cadáver demacrado que difícilmente puede caminar. Soldados poseídos. Antiguos marines que perecieron defendiendo la tierra, pero que sus cuerpos sin vida fueron reclamados por las energías oscuras. Ahora reanimados como huestes del infierno, calcinando cualquier atisbo de resistencia que tengan enfrente, aunque sean sus antiguos camaradas. Estos soldados conservan algunas de sus facultades mentales más que el zombie poseído promedio, cosa que parece haber sido hecha adrede, siendo capaces de realizar emboscadas y reconocimiento táctico mientras utilizan armamento avanzado como sus cañones de plasma, o sus escudos de energía para reflectar los ataques enemigos. Nuevamente habiendo dos variantes de estos. La del evento Lázaro, siendo mutantes que se han fusionado al por completo con sus antiguos trajes reglamentarios como tropas de asalto, aparte de tener también fundidos su pistola de plasma al brazo. Y la de la invasión a la Tierra, siendo su apariencia es la de humanos fornidos en putrefacción, que aún conservan sus antiguas armaduras de combate, ahora llena de agujeros y sangre, además de aún conservar su cañón desintegrador en su brazo derecho, los cuales son capaces de sobrecargarlo para lanzar una esfera de energía de mayor magnitud. También habiendo soldados antidisturbios con ametralladoras en su brazo en vez del blaster. Asoladores infernales.
Este es un caso curioso. Tal parece que el asolador infernal es un parásito de origen demoníaco, que al ingresar en un huésped, posiblemente un soldado, empezará a incinerarlo desde adentro, para semanas después empezar a recubrirlo con placas exoesqueléticas de un material desconocido en algunas partes de su cuerpo, además de empezar a osificar el brazo del anfitrión hasta convertirla en un arma láser. Esta especie de soldado posee una tolerancia a las altas temperaturas extremas, explicando su aparición en las refinerías de las instalaciones. Su característica más obvia, es su brazo láser. Una protuberancia compuesta de cartílago y tejido óseo, que permite al asolador concentrar una enorme cantidad de energía argent sin refinar, la cual dispara como un láser que aniquilará cualquier cosa que esté en su camino. Su apariencia se asemeja a la de un soldado, salvo por el exoarmazón que cubre su cuerpo, además de la protuberancia en su cabeza en forma de casco. No se sabe qué pasó con ellos, y por qué no volvieron para la invasión a la Tierra. Posiblemente Samuel Hayden se haya deshecho de ellos antes de volver a la Tierra. Almas errantes. Cráneos con cuernos recubiertos en un fuego infernal. A pesar que en el Dune del 2016 se explica que son demonios que desean poseer un cuerpo, esto es contradictorio con lo de Eternal. Posiblemente esto sea un error de los arqueólogos de las instalaciones, o quizás no. Como sea. Son las almas de los humanos caídos en desgracia, que vagan por toda la eternidad en los páramos del infierno. A algunos solo les esperan una tortura existente de trabajos forzados, y a otros, bueno. Es mejor que no sepas algunas cosas, niño. Los que te puedes encontrar en el plano mortal, son los pocos afortunados que lograron escapar de los pozos de almas, convertidos en las almas errantes. Estas transmutadas almas no conocen más que la demencia, y sus memorias no son más que imágenes retorcidas de lo que alguna vez fue su anterior vida como mortal, teniendo una existencia fugaz, vagando sin propósito, esperando a encontrar a alguien que les dé el descanso eterno que tanto añoran. Pobre cosita fea. Como ven, incluso entre las huestes del infierno, hay miserables como estos, que solo quieren encontrar la paz, atacando a quien sea que parezca que les dará lo que quieren. De ahí su tendencia a hacer cargas suicidas a cualquier cosa que vean. De forma no irónica, son la unidad demoníaca más grande de todas, ya que sus números se encuentran aumentando y creciendo en millares. Y si fuera el caso, y fueran inteligentes, fácilmente podrían tener movilizaciones y formaciones en forma de nubes gigantes, que arrasaran con todo lo que tuvieran a su paso, como una invasión de langostas de fuego, merodeadores o acechadores. Durante la guerra civil que sufrió Argent Dinur por culpa de los sacerdotes, muchos de los guardias de los centinelas de la noche siguieron fielmente las órdenes de la Khan Maker y sus devotos, convirtiéndose en un grupo separatista hasta el final del conflicto, luego del intento de golpe contra la Casa Real. Los que cayeron muertos durante la batalla, serían resucitados por medio de una máquina de la divinidad de diseño Maker, no confundir con la que le dio su power up al Slayer, volviendo del infierno con un único objetivo, cazar al Slayer cueste lo que cueste y a aquellos cercanos a él. Son prácticamente centinelas transmutados y revividos por el poder del infierno, manteniendo su fidelidad a la Khan Maker. Por lo tanto, aún mantienen su alto intelecto y entrenamiento previo a su muerte, sumado a las mejoras otorgadas por los sacerdotes. Ante todo, este es el grupo más pequeño de unidades en el ejército, pero es gracias a su fuerza y conocimientos militares los que los pone en la élite de los mismos. Son prácticamente mini Slayers. Algo curioso, es que no parecen apoyar al infierno del todo, y tampoco odian a los humanos, solo al Slayer, ya que parecen convencidos de que la Khan Maker realmente quiere salvar a la humanidad, usando como motor de acción al infierno. Quizás por ello no fueron desplegados durante el asedio que sufrió la Tierra, y solo aparecen para cazar al Slayer cuando regresó a la Tierra. Él es su único objetivo, los demás seres vivos no. Su estilo de combate mezcla sus conocimientos en el uso de las armas Argent, junto con el entrenamiento extra que les dio el Slayer con sus armas de fuego y cómo combatir con los demonios, cosa que ahora hacen, pero al revés. Son humanoides musculosos de piel blanca, ojos negros y con cuernos, además, conservan la mitad de sus atuendos originales de centinelas, solo que con grabados demoníacos. Poseen un hacha de energía que se asemeja a diseño y escrituras al crisol del Slayer, y que de hecho tiene sus mismas habilidades. También pueden invocar un lobo espectral, aparte de tener una escopeta recortada como arma a corta distancia. Al final, siguen usando el arma emblemática de su hermano, quizás como una burla, o quizás por algo más. Los pura sangre. Estos ya son los demonios nacidos del infierno, y de la propia energía Argent.
siendo creados a partir de los cadáveres quemados y remoldeados de las constantes conquistas galácticas del infierno. Los Sims, los carroñeros del infierno, los poster boys de la franquicia, y la especie nativa de bajo rango más numerosa que hay, siendo casi infinitos. Estas criaturas siempre son la primera línea de ataque en una invasión demoníaca a cualquier dimensión, y que no te engañe sus apariencias pequeñas y encorvadas, estos pequeños bastardos adoran las peleas, y alimentarse de los cadáveres de sus víctimas para saciar su hambre. Al tener unos cuerpos pequeños y flexibles, son extremadamente versátiles, además de que pueden engancharse en las paredes, techos, o cualquier estructura, haciendo que casi ninguna defensa sea segura o falible con ellos, ya que siempre encontrarán la manera de eludirla y atacarte por la espalda. Aunque no siempre es el caso, ya que habrá ocasiones en las que preferirán atacar de frente con sus afiladas garras a pesar de lo desventajoso que sea. Podrá sonar contradictorio, pero realmente aman luchar y despellejar a sus víctimas en brutales y rápidos ataques. Pero si eres fan de Warhammer, simplemente piensa en un Gretchin con la fuerza de un orco. Sin mencionar que pueden lanzar proyectiles de energía infernal desde sus manos en forma de granadas de impacto. También poseen una variante, siendo estos los Sims de piedra, llamados vulgarmente Stins. Son, para resumir, estos Sims luego de morir pero sin que sus cuerpos desaparezcan, son lanzados a los pozos volcánicos del abismo ardiente, donde son bañados en basalto y escoria, adoptando un color plateado y donde su carne se vuelve piedra. Son un dolor de cabeza, y es gracias a sus enormes números que siempre logran sobrepasar a sus enemigos, son una marea constante de azufre y garras que se escurren entre la más mínima esquina de tu cobertura para desollarte y reírse de ello. Su apariencia es de criaturas encorvadas y pequeñas con colores naranjas y morado oscuro en todo su cuerpo, con cuernos que sobresalen de su espalda. Merodeadores. Uno de los tantos parientes lejanos de los Sims, son cazadores nocturnos altamente eficientes, temidos por sus tácticas precisas y calculadas. Los centinelas de la noche se referían a los de su especie como el acechador nocturno. Poseen increíbles dotes para la localización de objetivos ocultos, siendo capaces de ver lo invisible, teniendo variaciones más poderosas de los poderes de un imp, pudiendo teletransportarse cerca de sus víctimas para azotarlas con una estocada rápida, en emboscadas silenciosas normalmente en la tranquilidad de zonas frondosas u oscuras. A diferencia de sus primos, ellos prefieren las emboscadas y el trabajo en solitario, en vez de en grupos a lo perro. ¡Lanzarnos todos a los putazos sin miedo, perra! Sí. ¡Ey, no! Poseen una variante tóxica conocida como malditos, pero no cambia mucho. Su aspecto se asemeja al de los imp exceptuando su cabeza, y que sus colores van más de tonalidades moradas. Los caballeros del infierno. Los gladiadores y guardaespaldas personales del ejército infernal, criados para combatir en las entrañas del infierno. Pero que no te engañe su apariencia bruta y tosca, estos tipos han servido por milenios y eones como los guardias y ejecutores al servicio de varios archidemonios y dioses ancestrales, esto mandado por las propias casas soberanas del infierno, sirviendo y protegiendo a sus señores por toda su vida, hasta la muerte, sin que se le obligue o algo, esto lo hacen por pura voluntad propia. Es más que nada porque se rigen bajo un estricto código de lealtad hacia sus grandes demonios. Como cuando escoltaban a la gran serpiente antes de su encuentro con el guardia. No me pregunten el contexto, porque ni el juego sabe de ello. Y sí, lo sé, lealtad entre demonios, sé que suena estúpido, incluso para los demás demonios. Pero así son las cosas. Este título y honor se lo ganaron gracias a su fuerza física, con la que se impusieron ante las fuerzas de razas menores de demonios. Pero cuando hay una invasión, actúan más como una fuerza de choque junto con los Sims, canalizando su enorme fuerza y su poco control de energía argente en enormes ondas de choque que generan sus golpes, ya sea contra ti o contra el suelo. Procura que no te agarren. Son demonios de casi 3 metros de alto, bastante fornidos, con una piel morada, con algunas partes de su cuerpo de color lavanda o blanco. Gárgolas. Criaturas voladoras originarias del mundo de los centinelas, y que han sido su tormento constante por miles de años de los mismos. Son parientes lejanos de los Sims, pero a diferencia de lanzar fuego, al estar separados del infierno, evolucionaron para secretar de sus bocas poseídas ácido corrosivo. Y por más patéticos que se vean estos tipos, ellos tuvieron un pequeño momento de gloria cuando 8000 unidades de ellos fueron a emboscar a una flota de batalla del Ark, logrando hundir 32 navíos de combate y acabar con el 78% de sus fuerzas. En manada, al igual que sus primos infernales, son igual de letales. Su apariencia es la de criaturas aladas con parecido a un murciélago, con navajas sobresaliendo de las puntas de sus alas, y una mandíbula partida a la mitad. Pinkies. Bestias más animales a nuestros ojos que con sus compañeros demoníacos. Son criaturas rechonchas con una pigmentación rosada, de ahí el apodo que le dimos, Pinky.
que tienen cubierto su parte frontal, más que nada su cabeza, por una coraza increíblemente dura y resistente. Su característica más común en su modo de ataque, es embestir a todo lo que tengan enfrente, y luego triturarlo con sus potentes mandíbulas mientras mastican sus restos. Y eso fue lo que el Ark aprendió por las malas. En el primer encuentro entre el Ark y el infierno, sufrieron una barrida de piso brutal por culpa de una manada entera de estos bípedos, que más parecía una corrida de toros española que una batalla campal. Atravesando las fortificaciones del Ark y abriéndose paso como locomotoras entre sus mejores defensas, volcando en su paso sus vehículos blindados, y destrozando incluso la matriz defensiva principal. No importaba que tan avanzada fuera la tecnología exterior, un solo ping era suficiente para arruinarlo todo, de ahí que desde entonces priorizan siempre bombardeos de largo alcance ante la más mínima señal de un pinky. También se les considera como ganado en el infierno, más que nada porque a veces se encuentran pinkis muertos con enormes mordidas en sus cuerpos. Así que se podría decir que los pinkis sirven a los demonios más como los cerdos para nosotros, animales de consumo. Invocadores. Son una subvariante de los imps que evolucionaron posiblemente al estar en mayor exposición de las energías Argent. Estas son unidades que van más a la defensiva que al ataque directo. Mientras te atacan oleadas de enemigos de frente, la invocadora abrirá un desgarro directo al infierno que permitirá traer al tipo de demonio que hayas eliminado, prolongando las batallas de forma indefinida, en una batalla de desgaste constante. Incluso entre los demonios, hay estrategias de combate. Al no ser más resistente que un imp, los invocadores tienen la habilidad de teletransportarse a cortas distancias para alejarse del bullicio, además de poder lanzar ráfagas de energía demoníaca contra su enemigo más cercano para mantenerlos a raya. Eso sí, en raros casos, los espíritus de estas cosas pueden volver al plano material, debido más al odio hacia el Slayer, incapaces de hacer daño físico, al menos siendo capaces de consumir almas, aunque no de la forma convencional. Ni en la muerte dejan de odiar a este tipo. Cacodemonios. Literalmente pelotas voladoras con bocas. Estos demonios psiónicos provenientes de las tierras del fangal, acechando en las lóbregas e insondables profundidades del infierno, poseyendo cierto parecido a los pinkis, en el sentido de ser más animales nativos que demonios hechos para la batalla, más que nada porque carecen de capacidades cognitivas más allá de comer y cazar. Pero a diferencia de los pinkis, a estos sí se los usan como armas más que alimento, esto gracias a su capacidad de lanzar una bilis narcótica psicoactiva. Para que entiendan, eso que dispara no es energía o algo así, sino baba que al entrar en contacto con otro ser vivo minará la percepción del objetivo y limitará su movimiento. Aunque el efecto se desvanece tras unos momentos, suele bastar para que engulla de un bocado. Se cree que estos cabezones originalmente eran los cíclopes que bajaban por las planicies del infierno, esto más que nada se debe aparte de solo tener un ojo, por esos pequeños bracitos y piernitas que poseen algunos ejemplares de la raza. Posiblemente dejaron de usarlas cuando evolucionaron para vivir en los espacios aéreos del infierno. Elemental del dolor. Ya aquí voy a pegar la entrada del códex medio editada porque ya estoy hasta la madre. El elemental del dolor, una espantosa creación de las llanuras del umbral, procede de las abominables y primigenias profundidades del mundo de los demonios, ajeno a todo, salvo a su propio tormento. Esta criatura está condenada a forjar almas perdidas en el ardiente pozo que se encuentra en sus entrañas, un proceso agónico que se repite sin descanso hasta el fin de su miserable existencia. El único alivio que conoce para su tortura pasa por la proyección de su propio sufrimiento hacia el mundo. Por esta razón, el elemental del dolor obtiene un enorme gozo de la matanza indiscriminada y cualquier posibilidad de sembrar la desgracia entre aquellos más débiles que él. Y yo tengo la teoría de que son una versión anterior de la evolución que sufrieron los cacodemonios, más que nada por conservar aún sus extremidades y su obvia apariencia. Los varones del infierno son la casta de demonios de más alto rango entre los caballeros del infierno. Por lo tanto, son la élite entre la élite de demonios. Tanto así, que muchos de ellos sirvieron como guardaespaldas del Señor Oscuro de la cuarta generación. Suelen ir a los combates a veces entre dos, aunque es raro de ver, ya que con uno solo ya es más que suficiente. Estos demonios poseen la capacidad de lanzar ráfagas de fuego infernal color verde con mejor control y potencia que los imps, y más que sus primos menores. Son demonios enormes de casi 5 metros de alto, son prácticamente la representación habitual de los engendros del infierno, una criatura rojiza con cuernos y piernas de cabra. Si se preguntan por qué los varones del infierno pasaron de rosa a cromo para los
eventos de Eternal, es porque esos son varones Flaminato. Son de un clan descendiente de la infernal estirpe de los varones, proceden de los cáusticos y carbonizados páramos que bordean el abismo ardiente, estas llanuras sulfúricas, parajes salpicados de espinas irregulares hechas de piedra irrompible y templadas por el embate de las mareas magmáticas, sirven desde tiempos inmemoriales como destino final para los condenados al exilio. Los varones Flaminato evolucionaron en este entorno y alimentados con los restos de los condenados, desarrollaron caparazones de obsidiana, además de quedar impregnados de la materia incendiaria del mismo infierno. Gracias a esos cambios ambientales, poseen esa armadura color grisácea junto con las cuchillas que sobresalen de sus antebrazos. A diferencia de sus compañeros, estos lanzan llamaradas de fuego infernal. Los Archviles, la élite total entre los demonios. A diferencia de los varones que tiene control sobre los caballeros, los Archviles ya directamente son comandantes de las fuerzas demoníacas. Esto debido a que son muy temidos entre los demonios menores, por su habilidad innata de canalizar y manipular los impíos poderes de la magia del infierno. Esto se debe a que descienden directamente de las más antiguas razas de demonios que hayan existido, aunque se tiene la teoría de que son descendientes de los Makers que quedaron atrapados en el infierno durante las guerras del padre Davot, más que nada por sus rasgos faciales. Durante mucho tiempo han ocupado el puesto de la casta gobernante del infierno entre las demás nobles estirpes. En pocas palabras son la definición de Sí, yo soy el que la tiene más grande aquí y por mucho. Todos esos elogios son concebidos gracias a sus intelectos prodigiosos, a sus poderes para controlar las llamas infernales, a su capacidad de revivir y maximizar las fuerzas de sus esbirros, que los convierte en los Lord Comandantes de los demonios y bestias infernales, de forma nata. Los gigantes. Sabemos mucho, y al mismo tiempo poco sobre ellos. Se sabe que eran una especie esclava del infierno en su mayoría, y que eran usados normalmente como fuerzas de choque gigantescas más que nada. Como el que encaró a Doom Slayer en las planicies del infierno, el que aparece en la batalla de Imora, como los vistos en las ruinas de Taras Nabat donde se dio el primer encuentro entre los centinelas y la horda de demonios, además de ser usados por los sacerdotes del infierno como palacios móviles casi indestructibles durante el asedio a la tierra. Eso sí, estos mismos tal parece que la mayoría de la especie está dormida o en una especie de hibernación, ya que, en la profecía del icono del pecado, se decía que cuando él llegara, los terminaría despertando de su letargo. Aunque eso nunca pasó. Eso espero. Soldados demoníacos. ¿Recuerdan que les dije que los habitantes originales de Herat fueron convertidos en demonios? Bueno, un 2% sobrevivió a la transdemonización en seres salvajes, y viven en el reino infernal de Imora, a la espera eterna del regreso de Davot. Estos soldados lo consiguieron gracias a estar administrándose de forma regular infusiones de energía infernal, conservando casi todos sus conocimientos militares y dándoles cierta inmortalidad. Aunque no les funcionó mucho cuando atacó el Slayer, estos soldados vigilaban las murallas de su ciudad natal después de la traición de su creador hace milenios, sirviendo con honor como la guardia imperial de Davot, empuñando armas y armaduras forjadas en los fuegos del odio y el sufrimiento. Se podría decir que son el equivalente a las fuerzas humanas de la Tierra. Poseen en su arsenal lanzas de energía parecidas a la de los Makers, además de un arma que parece recordar a la segadora, arma de origen demoníaco, que dispara ráfagas de energía argent y que parece poseer munición infinita como la pistola. Además de que me da la impresión de que está viva de alguna forma. Los ciberdemonizados. Demonios que sufrieron mejoras cibernéticas en una buena parte de su cuerpo, esto arraigado con la alianza hecha por Olivia Pierce y por el sacerdote Dieg Ranak. Yo digo que esos dos se daban y no ensayos. ¡Ay, Sobol! ¡Sale petardo! ¡Sape! ¿Qué carajo es eso? Logrando perfeccionar esta tecnología y demonios vistos en Marte para los acontecimientos de Eternal. Mecha Zombies. Son zombies que fueron usados como sujetos de prueba para perfeccionar las armas que se les implantarían a los demás demonios mecanizados. Se diferencian de sus homónimos más carnosos por poseer un blaster de energía argent con un lanzallamas incluido en el paquete. No hay mucho más que decir, siguen siendo carne de cañón. Los Revenants. El programa Revenant fue un experimento de bioarmamento que utilizaba tejido humano necrótico y reanimado. Los voluntarios eran antiguos soldados de las instalaciones de la UAC en Marte, que se expusieron a un tratamiento de transformación con energía argent y mejoras cibernéticas humanas incluidas. Se les implantó una mochila con lanzadores de microcohetes, y para hacer que funcionara, se le conectaba al paciente un biochip neuronal cargado con argent que se implantaba en la base de la corteza cerebral para que pudieran controlar mejor el dispositivo. ¡Qué
buen servicio! Debido al tratamiento con energía Argent, los esqueletos de estos tipos empezaron a agigantarse de forma acelerada, alcanzando los 3 metros de alto, lo cual también arraigó que la carne se estirara y desgarrara, dejando expuestos sus órganos a la intemperie como consiguiente. Y de alguna manera, siguen vivos y conscientes durante todo el proceso, hasta que finalmente sucumben a la locura del infierno. Después de ese desastre armamentístico en Marte, se creía que habían destruido todas las copias o cualquier indicio del proyecto, pero gracias a sectarios de los sacerdotes del infierno, lograron recuperar una copia perfecta de los archivos, y posteriormente perfeccionarlos para generarlos en masa. Creo que no tengo que explicar nada más. Las aragnotrones. Las aragnotrones son el resultado de recuperar los restos de la mente arácnida original que el Slayer derrotó en el infierno con la BFG. Se construyen con su material genético, y son mejoradas cibernéticamente mediante bioingeniería. Aunque su cuerpo exhibe solo una movilidad limitada, su singular constitución cerebral hace de ellas las candidatas ideales para la superestructura prostética controlada por medio de impulsos neuronales. Las patas mecánicas con forma de andadera por si preguntan. Las instalaciones del Aguacé donde se crearon estos seres, concebidas para diseñar y modificar demonios antes de usarlos como armas, quedó arrasada después de una fuga en la cadena de montaje que les costó la vida a todos sus trabajadores. La fábrica sigue funcionando bajo la IA administrativa y continúa fabricando aragnotrones por su cuenta. Estas arañas biomecánicas, aparte de lanzarte granadas en la cara, tienen incluido en su arsenal un camión de plasma postrado en un brazo mecánico en la parte posterior de sus andaderas cibernéticas. Se podría decir que son las hijas de Olivia Pierce, de alguna, mórbida, y enfermiza, manera. Los Mancubus, enormes y colosales mastodontes de un hedor pútrido nauseabundo, encontrados durante las expediciones del Aguacé al infierno. Son carroñeros en todo el sentido de la palabra, todo lo que comen se pudre en su sistema digestivo, lo que convierte sus entrañas en bombas llenas de enfermedades indescriptibles altamente inflamables, que si son expuestas de alguna forma, explotarían como una piñata putrefacta, matando al Mancubus en el acto. A estos chicos grandes se les ha instalado un camión balístico por cada mano que tienen, incorporado con un lanzallamas para freír a los enemigos que tengan enfrente, debido a lo lentos que son. Sin embargo, esta versión difiere de la vista en Eternal, más que nada porque estos no poseen las placas naturales que los otros, además tienen marcas en sus cuerpos, que indican que sufrieron unas pequeñas mejoras a diferencias de sus homónimos antiguos, quizás para hacerlos más rápidos y versátiles. También poseen una variante acorazada llamada Cybermancubus, que consiste en lo mismo, pero en vez de energía y fuego, este lanza galones de ácido puro. Las flagelantes. Las flagelantes son moradoras carroñeras de las tierras infernales, fueron descubiertas por los equipos del Aguacé en el desierto negro de los yermos del santuario. Son demonios reptilianas altamente ágiles y escurridizas, a las que se les implantaron mejoras cibernéticas para mejorar su rendimiento en los combates, las cuales se pueden resumir en látigos recubiertos de energía Argent, y un aumento exponencial a su movilidad en tierra. Y si me refiero a estas cosas como ellas, es porque son hembras. Vete tú a saber cómo hacen para diferenciarlas. Los caballeros del terror. Son una variante del caballero del infierno, sometidos a modificaciones cibernéticas para aumentar su agresividad durante las batallas. Estos mortíferos productos nacidos de la ingeniería de los etarios del Aguacé, cuentan con una exoprótesis que suministra energía a sus cuchillas, junto con unos reguladores de epinefrina que regularmente alimentan un torrente de adrenalina permanente en su organismo, y cuentan con unos receptores de endorfinas sincronizados para responder al uso de las cuchillas que llevan en los brazos. Así, con cada criatura que maten, los caballeros del terror recibirán una descarga de dopamina artificial, que les dará un cierto respiro y alivio de su constante ira. Como resultado de estas modificaciones, estos seres existen sumidos en un estado de furia pura e inagotable, un sufrimiento del que solo pueden encontrar respiro cuando matan. ¡Qué divertida existencia! Oigan, esperen un momento, ¿no es ese el trasfondo de los tiranos? Y no los latinos. Los tiranos se describen como señores demonios de los pozos del alma negra de Babel, que durante mucho tiempo han servido como guardianes y esclavistas de los pozos infernales. Como tal, los tiranos supervisaban la recolección y extracción de almas humanas marcadas por el pecado del mundo mortal, mientras eran temidos por demonios menores por su crueldad y malicias sádicas. Ellos imponen el gobierno ordenado por el sello profano de los dioses demoníacos mayores. Han sido armados y mejorados con cibernética por la Aguacé, y sé que existió otro ciberdemonio antes, pero este no tiene nada que ver con ellos. No mucho.
A estos demonios se les ha acoplado una pierna cibernética, además del obvio lanzacohetes clásico de esta versión. Algunos detalles curiosos de estos mastodontes, es que a pesar que parezcan conservar sus cráneos, en realidad también se los reemplazaron con uno de metal, y tienen acoplados a sus pechos un acumulador de energía Argent, igual que al ciberdemonio que vimos en Marte. Así que ya saben qué pasa si se los quitan sin antes estar seguros de que los hayan matado. ¡A la mierda! Los cazadores infernales. Estas monstruosidades armadas hasta los dientes, anteriormente eran conocidas como los cazadores de Agadón. Los restos de ADN congelados de estas antiguas bestias que vivieron en la Tierra hace 80 millones de años, serían encontrados en los yelmos glaciares del Antártico que rodeaban lo que ahora conocemos como la base del cazador infernal. Los sectarios, continuando con la investigación ciberdemoníaca comenzada en Marte, estudiaron el potencial de los Agadons para la resurrección y las cibermejoras. Hace milenios, se llevó a cabo un programa similar en este mismo lugar, cuando los sacerdotes Dieg se dedicaron a criar estos seres y modificarlos para convertirlos en cazadores infernales, temibles mutantes diseñados para enfrentarse al Slayer y a sus centinelas de la noche durante las cruzadas impías contra Argent Dinur. Los archivos de los centinelas corroboran este hecho en sus textos militares, con numerosos testimonios sobre la presencia de estas criaturas en las filas de las fuerzas infernales que atacaron a los ejércitos del norte durante la guerra civil de Argenta. Los cazadores infernales son la epítome de los ciberdemonios, híbridos cibernéticos de demonio y máquina creados específicamente para cazar al Slayer. Poseen propulsores de cohetes en sus trineos, que les otorgan un vuelo limitado, un escudo de energía que cubre la mitad superior de sus cuerpos, tienen en un brazo una motosierra gigante, y en el otro un cañón de bolas de fuego, tienen dos armas montadas en sus trineos, que disparan lluvias de balas sin cesar, y para rematar pueden disparar una andanada de cohetes desde los lanzadores de sus trineos. Incluso si destruyes su trineo móvil, estas abominaciones mutantes pueden seguir luchando gracias a un propulsor ubicado en la parte inferior de su abdomen, siendo aún más rápidos al ya no tener el peso extra. Como ven, estos tipos fueron pensados, y solamente pensados con un único objetivo en mente, acabar con el Slayer cueste lo que cueste. Son tanques vivientes armados hasta el cuello que si quisieran, podrían azolar ejércitos enteros por su cuenta, o ya de plano arrasar con un país entero exagerando un poco. ¿Recuerdas la historia que te conté al inicio de El Padre Davot? Bueno, es una mentira, y solo posee la mitad de la verdad. La verdadera historia es que Davot es el verdadero creador de todos los universos, la primera criatura nacida en los inicios del tiempo. Giro dramático de los acontecimientos. Este como primera acción crearía Hecate, y lo tomaría como su hogar, proporcionándolo de vida inteligente. Pero con el tiempo pasó lo mismo, no pudo dotar de inmortalidad a su pueblo, lo cual lo llenó de ira, y como él no sabía cómo proporcionarla o podía crearla, decidió crear a los Makers y al padre, como unas máquinas que pensarían al unísono como una mente colectiva, para encontrar la fórmula de la inmortalidad. ¿Lo consiguieron? Sí. Pero con el tiempo se empezarían a dar cuenta de lo obsesionado que estaba Davot de obtener esa fórmula, además de enterarse que la existencia libre de Hecate estaba acabando con la vida misma y a cualquier otro universo. Debido a ello, lo confrontaron y lo sellaron junto con Hecate de las demás dimensiones. Luego de ello, reescribirían la historia y pondrían al padre como el legítimo creador y al otro baboso como el señor oscuro, y con el tiempo, las futuras generaciones lo tomarían como verdad absoluta, mientras que Davot por su creciente odio nacido a causa de los Makers y su traición, corrompería a toda forma de vida en Hecate, en lo que solo conocemos como el infierno. Aunque este cuento no termina aquí. Luego de que el padre abandonara el trono de Urdak, la esencia del señor oscuro sería depositada en el pozo de las almas, empezaría a influenciar y corromper a seres como la Khan Maker y el Samuel, para crear la máquina de la divinidad, la cual lograría crear a un poderoso destructor entre las filas de los centinelas nocturnos, con el objetivo de destruir el universo y a la Khan Maker de turno. Con el cual planeaba que, en un futuro, lo trajera de regreso a su forma física, para obtener su tan ansiada venganza absoluta. Aunque creo que no calculó la parte del grandote de 2 metros en armadura verde que odia a cualquier cosa que no sea mínimamente humana y que le iba a bajar los dientes con una escopeta recortada. That's probably nothing. Ya sea que lo haya planeado o no, queda claro una cosa, que aún con la muerte de Davot, y la clara hibernación no concebida que le dieron al Slayer, posiblemente, no sea lo último que veremos del infierno.
Como verán, las fuerzas infernales son bastante variadas y variopintas, teniendo varios grados de relevancia militar o conocimiento de cómo desatar el infierno en la tierra, y siempre será una fuerza imparable e inexpugnable a la que hay que temer, con hordas incansables de fieles devotos y bestias de pesadilla bajo su mando, que han reclamado la vida y libertad de incontables universos, bajo sus frías garras y abrazadoras llamas, y que a pesar que en los juegos los vemos más como las víctimas, al estar en control del Slayer, sin el marín de casco verde, lo más probable es que la Tierra ya habría desaparecido hace mucho, siendo solo combustible para un imperio de caos y locura en constante expansión. Espero que les haya gustado el video, sé que parece que le robe la idea y el formato a la papelera central, no lo niego, pero venga ya, ese tipo saca vídeos como cada 3 días, con guión, chistes y edición incluida, y yo a duras penas pude terminar este guión en 3 días. De cualquier forma, también la idea de este video surgió más que nada a raíz de que nadie tocó este curioso e interesante tema a profundidad en la plataforma, y Luis no cuenta, así que al menos quiero darles un vistazo de lo que yo he podido investigar y resumir. Como sea, espero y que tengan un bonito día o noche, y les recuerdo que mi mugroso Twitter está en la descripción por si a alguien le interesa leer opiniones chocas de un desempleado con certificados de montador de placas de yeso. Se la lavan, guapos. Hasta luego. Por fin, creo que con eso ya termine con mis responsabilidades. Muchas gracias, tipo perdición, no sé qué hubiera hecho sin ti. He's here! Kill the Marine! Kill the Marine! You were never one of us. You were nothing but a usurper. A false idol. My eyes have been opened. Let me help you to see, Slayer.